Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por haber esperado un poquito. Antes de iniciar, vamos a pasar a hacer una oración inicial. Padre Víctor, ¿usted la hace la oración inicial o la hago yo? Hágalo usted, Marisa. Buenas noches a todos los que se están uniendo ya también. Si tuvimos un pequeño impasse por culpa mía, porque No, está bien. estaba justo en una llamada que cuando llama el jefe, cuando llama el obispo, uno tiene que atender. Ujú. Eso. Ah, claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Amén. Ahora sí, pasamos con el Padre Víctor para empezar nuestra meditación del día de hoy. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Hola, Marisa. Buenas noches. Ya nos habíamos saludado. Saludar a todos los que están unidos a nosotros a través de la plataforma. Queremos compartir en esta noche nuestra última meditación previa a ya Semana Santa, a la Pascua, y sobre todo con esta perspectiva que hemos venido realizando en el apostolado desde que comenzó la Cuaresma, con distintas meditaciones para que nos fueran ayudando a profundizar en todo lo que significa el misterio de Cristo en su entrega. Y esta noche nos va a tocar ver el misterio pascual, y este misterio pascual que, que nos adentra. Entonces, para eso yo voy a compartir pantalla para, para que podamos también nosotros, los que están ahí unidos a través de las distintas, en sus distintos lugares, que puedan también continuar. Esta presentación está hecha con el fin de poder ayudarnos a poder vivir ya la Semana Santa, la Semana Mayor de la Iglesia, con un corazón más dispuesto, abierto y todo lo que involucra. Para ello, voy a seguir específicamente algunos textos que tienen que ver con teología y al mismo tiempo Biblia, tanto de un tesario que tengo de cuando también estudiaba, un poco de cristología, vamos a ver en torno a esto, y también algunas cosas celebrativas del misterio pascual. De hecho, como lo indica la primera diapositiva que está aquí expuesta, dice Camino a la Pascua, el misterio pascual, centro de la vida creyente. Eh, entonces, quiero partir recordando que para hablar del misterio de la pasión, tenemos que mirar las palabras de Jesús, ver el tema de la cena del Señor y algunos relatos que nos traen los evangelios y la teología de San Pablo y de San Juan. Como aparece aquí, vamos a ir deteniéndonos, Jesús
siempre en sus labios, y este texto de Lucas 24:46, que aparece el primero, dice, así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Esto es lo que le dice Jesús a los discípulos de Maús de vuelta después de la resurrección, cuando aquellos discípulos iban cabizbajos de vuelta hacia su pueblo. Y entonces, y entonces eh, Jesús hace una mirada retrospectiva hacia los discípulos para que comprendan el misterio y al mismo todo lo que él ha hecho. De hecho, los relatos de la pasión, si uno mira los evangelios, son los más largos, son los que tienen mayores capítulos. Gran porcentaje del evangelio está en todos los acontecimientos que ocurren desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, pasando por la pasión y toda su disponibilidad, más bien dicho, su disposición para entregarse. Y parece ser que a la comunidad lo que más le quedó al comienzo fue justamente esto, los últimos días del Señor. Esto es como muy natural en la vida. O sea, cuando nosotros acompañamos a alguien en la muerte, generalmente uno se acuerda siempre de los últimos, más de los últimos días, como que tiene la memoria más actualizada. Luego, y al parecer, según lo que dicen los exégetas y algunos escritores sagrados, existieron lo que se llaman las ágrafas o los primeros escritos y que habrían contenido, ya allí los primeros escritos de los evangelios se centraban también en la pasión y desde allí se empezó a construir el resto del evangelio. Pero eso es materia de sinópticos, que es un ramo para poder entender cómo se van escribiendo los evangelios. Pero entonces, tenemos los relatos de la pasión que son los que a la comunidad le marcó profundamente, y en este relato de la pasión van entendiendo la muerte de Jesús. Es el Mesías que debía padecer, como lo dice, y entonces hay varios pasajes de los evangelios que nos hablan de esto. Jesús anuncia la pasión 3 veces en el Evangelio de Marco, que está puestos ahí, anuncia la cruz también. También muchas veces Jesús ha dicho que una condición del seguimiento es tomar la cruz. La cruz es parte del discipulado del creyente. Incluso es más cuando Pedro, después de la confesión de que ha dicho tú eres el Mesías y Jesús anuncia su pasión, Pedro lo reprende y Jesús le dice que si él no está dispuesto a asumir esto, que tiene que ser discípulo, porque es la única forma de encontrar el camino. Y al mismo tiempo toda la interpretación que se hace desde el Antiguo Testamento de este siervo sufriente, como está en Isaías 53, como está el Salmo 22, que es un salmo, el Salmo 22 lo leemos el día domingo de Ramos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Isaías 53, que es uno de los cánticos del siervo. Entonces, allí aparece toda la interpretación de este justo que sufre injustamente y que carga con la suerte de esta humanidad. Y Jesús ha cargado por amor. Y al mismo tiempo, las escrituras nos muestran que al momento de morir Jesús, sobre todo se dice y se insiste en el Evangelio de Juan, que el velo del templo se rasgó en todo. Alguien podría preguntarse qué significa eso. En el templo de Jerusalén existía lo que se llama el Santo de los Santos, que era, que era, eh, que era poder, en este Santo de los Santos entraba una vez al año el sumo sacerdote para expiar por el pueblo. Cuando dice que se rasgó el velo, es que aquel lugar que era exclusivo de uno se abrió para todos y Jesús ha expiado por todos nosotros el pecado. Y al mismo tiempo se ha entregado y se ha abierto esta presencia de Dios ya no solamente para algunos, sino como una salvación universal. Ahora, en ese sentido, los relatos de la pasión nos dan también datos a veces un poco incómodos, como dice ahí, porque dejan parados mal a los discípulos porque lo abandonan, Pedro también lo traiciona,
Pero esto, en vez de ser algo contraproducente, esto habla de la mayor velocidad con que en verdad Jesús enfrenta el tema de la crucifixión y al mismo tiempo nos muestra esta entrega de Jesús que ha llegado a tal punto que incluso, aunque lo han abandonado, porque la pasión más difícil, dicen los padres de la iglesia, no fue la pasión externa, sino la pasión que vivió Jesús en su corazón, en su alma, la soledad, la que fue mucho más dolorosa. Y aquí está la fuerza de los relatos. Por otro lado, el apóstol Pablo, hablando justamente de la cruz, él va a insistir en que no hay que portarse como enemigo de la cruz de Cristo, sino que él mismo, aunque no estuvo en la pasión, aunque no estuvo ahí, él siente que la cruz le da sentido a toda la vida creyente y Cristo crucificado y resucitado es el que murió por él. Esto que dice en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo, que no está la cita aquí, donde dice, Él me amó y se entregó por mí, es lo que trata de enfatizar todos los textos bíblicos, que Jesús se ha entregado por amor a esta humanidad. En ese sentido, eh, el Evangelio de Juan, que es el Evangelio un poco más teológico, para Juan la pasión se vuelve la gloria, porque en la pasión de Cristo se va a manifestar plenamente quién es Él. Y como el que ha venido al mundo, aquel que es testigo de la verdad, que se sube al madero de la cruz para Juan, y este relato lo leemos el día Viernes Santo, y que a diferencia de los otros relatos de la pasión de Mateo, Marco y Lucas, el Evangelio de Juan nos pone a Jesús en una decisión que ha tomado. Él va a entregarse libremente, Él es el que decide ir, Él es el que va. Nadie le quita la vida, lo había dicho, yo doy mi vida, nadie me la quita, lo había dicho en el texto de Juan 10, y tengo el poder de darla y recobrarla. Jesús se enfrenta a Pilato, eh, y en esa escena del enfrentamiento con Pilato, que aparece en el relato bíblico, es impresionante en el diálogo primero el tema de la verdad. Para Pilato, este tema es un tema no menor, porque queda, podríamos decir con esto, ¿qué es la verdad? Porque ante el misterio de Jesús se devela para él algo que no es comprensible totalmente. Para Pilato no fue comprensible en este relato de San Juan cómo se presenta, porque Jesús aparece como un rey, vestido que de corona de espina, con esta túnica, y presentado además por el Evangelio como el hombre. De hecho, una vez que Jesús fue azotado, lo que narran los evangelios, es entronizado por Pilato, podríamos decir una cierta entronización de Jesús como rey, donde lo presenta como el hombre. He ahí el hombre. Ecce homo, dice en latín. Y el hombre, y este hombre herido, dolido, con la carne viva, pero que en el fondo lo que está tratando de decir Pilato, este hombre herido, es el Hijo de Dios que ha asumido en su carne nuestras propias dolencias, nuestros propios pecados, nuestros dolores. Es el que con su muerte nos trae vida. Y como lo dice el profeta Isaías, por sus heridas hemos sido sanados. Eh, y se establece esta relación de Jesús con esta entrega, porque Él va ahí a la cruz donde reinará y ese será su trono de gloria. Para Juan esto es fundamental. Jesús en la cruz manifiesta que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahora, todo este misterio de la cruz se va preparando ya en la última cena. En la última cena se nos entregan 5 relatos de la última cena, unos que están tomados de los sinópticos, como Mateo, Marco y Lucas, otros que están tomados de San Pablo, otro que está tomado de San Juan. Entonces tenemos 5 relatos que nos hablan la, de la última cena, cómo entienden los evangelios la última cena. Porque a veces nosotros nos quedamos solo con la idea de que Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena. Sí, instituyó la Eucaristía,
Pero esta institución de la Eucaristía tiene una realidad primero profética. Jesús realiza en la última cena lo que va a acontecer en el misterio de la cruz. Podríamos decir que la cena del Señor, aquella última cena, se vuelve la antesala de lo que será la cruz. Y de hecho los evangelios así lo tratan. Eh, para Lucas y para Pablo, eh, Jesús establece esta nueva alianza, esta alianza nueva. La antigua alianza había sido hecha con Moisés. Esta nueva alianza es la definitiva, con la entrega de Jesús, que será en la cruz y que se celebra ya anticipadamente con esta Pascua que Jesús comparte con los discípulos aquella noche. Por otro lado, los sinópticos, que son Marcos, Mateo, también ponen ahí a Jesús ofreciendo su cuerpo y su sangre, su persona completa. Esto que nosotros a veces decimos en la Eucaristía cuando comulgamos, que está presente Jesús en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, todo su ser, y que tiene además una plenitud escatológica, es decir, lo que Jesús va a celebrar tiene una connotación de eternidad, hasta que se cumpla plenamente todo, y como lo dice, hasta que vuelva a beber el fruto de la vid cuando llegue el reino, porque la Pascua que celebra Jesús abre a la dimensión de lo eterno, lo nuevo, y hasta que se cumpla, se dé pleno cumplimiento a todo. Jesús va a cumplir en la cruz su entrega y de ahí nos dispara hacia adelante, hacia aquella segunda venida, cuando esperamos que vuelva en gloria y majestad, y cuando se establezca, este es el anticipo. Por eso cada Eucaristía, esta presencia real de Jesús, nos vuelve a recordar esto que nosotros decimos después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Porque si hay algo que anhelamos es que el Señor vuelva. En la última cena se abre ya esa dimensión. Jesús se entregará, pero una vez que resucite, esperamos su regreso. Para Juan, en la última cena, Juan no tiene el relato de la última cena, sino que tiene el lavado de los pies. Y para Juan esto es un sentido, porque Jesús se entrega y sirve. Y entonces, en esta entrega y en este servicio, Jesús va a dar su vida, su vida. Y Pablo recoge la tradición que había desde antiguo, que en la noche el Señor tomó el pan, lo bendijo, que esa tradición ya la venía celebrando Pablo cuando escribe la carta a los Corintios. La carta a los Corintios es una de las cartas más antiguas que tiene el relato de la última cena, antes que los evangelios. Nos habla de que ya la comunidad celebraba la cena del Señor desde siempre. Entonces, era la Pascua semanal donde recordaban y hacían memoria de lo que había acontecido con Jesús. Y en la última cena Jesús da el anticipo de lo que será la cruz. Ahora, en ese sentido, yo les quisiera invitar a hacer una especie de reflexión en torno a lo que significa la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús, podríamos decir que tiene algunas causas. ¿Por qué Jesús muere? ¿Y cuándo muere? Jesús, lo que la tradición nos enseña es que murió la víspera de la Pascua. Si recordamos los textos bíblicos, aquel sábado era el más solemne porque era el sábado en que los judíos estaban ahí recordando cuando habían salido de Egipto. Y por lo tanto, cuando Jesús muere el viernes, aquel viernes, piden que bajen sus cuerpos porque aquel otro día no podían hacer nada. Y por eso a Jesús lo sepultan rápidamente. Hay una bastante certeza incómoda, histórica de esto, porque los datos que nos proporcionan los relatos dicen que efectivamente Jesús murió en este sentido, la Pascua judía, porque Él es el verdadero Cordero Pascual, aquel que va a darse. Entonces, ¿cuáles son las causas de la muerte? Primero, para aquellos en la época,
no lograron entender que Jesús se equiparara a la ley y al templo. Si había dos cosas que eran fundamentales para los judíos, era la ley y el templo. La ley porque constituía la alianza que había hecho Dios con Moisés, y el templo porque era el centro religioso de la época. Y entonces esto se presenta como un conflicto frente a las autoridades religiosas de la época, que creen que Jesús viene a desestabilizar la autoridad. Y la verdad es que Jesús va a anunciar siempre que Él ha venido a dar cumplimiento a la ley y que Él es el nuevo templo en el cual podemos encontrarnos. Los judíos no lograron abrirse a esto, sino que por miedo a perder la autoridad, se cierran a la posibilidad. Entonces, una de las causas de la muerte es que Jesús hablaba y se equiparaba a la ley y al templo de Jerusalén. Luego, hay otras causas que en el caso de Juan pone que una de las causas es la resurrección de Lázaro. De hecho, el texto del Evangelio dice al final que después de la resurrección muchos judíos creyeron en Jesús, y eso hizo que se levantaran los dirigentes de la época contra Jesús y decidieran su muerte, y es más, decidieran también la muerte de Lázaro. Vamos a leer este texto bíblico el próximo sábado, antes de Domingo de Ramos. Si ustedes leen el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan, esto está en San Juan, el capítulo 11, al final del capítulo 11, van a leer esto, porque ya la muerte de Jesús está dada para Juan. Por otro lado, lo que no aceptan tampoco los judíos y que puede ser causa de la muerte es que Jesús se diga a sí mismo que es el Hijo de Dios, esta filiación divina, y que puede perdonar los pecados. Si hubo algo que Jesús manifestó es que Él tenía el poder de perdonar los pecados porque es el Hijo de Dios. Uno puede recordar el pasaje aquel del paralítico, donde le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, y, y todos lo critican, solo Dios puede perdonar, pero él le dice: ¿qué es más fácil, decir esto o que decirle al paralítico, levántate y camina? Y para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad, yo te digo, levántate y camina. Y posteriormente en el juicio, cuando le preguntan si es el Hijo de Dios, él responde que sí, y entonces lo acusan de blasfemo. La gran condena de Jesús es justamente por esto en medio del Sanedrín, porque no aceptan que es el Mesías, no le creen. Y por otro lado, aquí es donde aparece Jesús siendo el Cordero para Juan, el nuevo Cordero, porque así como en la antigua alianza, por un cordero se habían salvado los israelitas con su sangre que habían pintado los dinteles, por la sangre de Cristo seremos salvados porque nos liberará del pecado. Es una entrega voluntaria que hace Jesús. Y Jesús prevé su muerte porque es también testigo de la muerte de Juan Bautista y toda la predicación del reino que ya choca contra la maldad del mundo. Entonces, hay varias causas de esta muerte. Ahora, la muerte de Jesús puede entenderse entonces desde tres perspectivas. La primera, con un carácter que se llama vicario, es decir, Jesús actúa en nombre de nosotros frente al Padre, que somos los ofensores, y, y en el fondo Él paga por nuestros pecados. Él se pone en nuestro lugar y, como dice el apóstol Pablo, se hizo pecado para nuestra salvación. Entonces, tiene este carácter vicario. ¿Qué significa? Que Él nos ha liberado. Después, una segunda cosa es que tiene un carácter penal. O sea, Jesús paga el precio de la deuda. Cuando nosotros cometemos una falta, o, por ejemplo, voy a ponerlo de esta manera, si yo le robé a alguien, eh, lo más lógico es que yo, si me pillan, lo devuelva, y al mismo tiempo, si le causé además en ese robo, esa cosa que robé, algún daño, tengo que pagar. Jesús asume la paga, podríamos decirlo así, de que trae el pecado y nos devuelve la comunión. Cristo recibe, podríamos decirlo de esta manera, el castigo de Dios
por nuestras faltas. Y Jesús nos salva y ofrece su sangre. Ahora, esta es una mirada dentro de lo que significa la muerte de Jesús. Él libremente decide, en el fondo, liberarnos de esta deuda. Por eso en la muerte de Jesús es una muerte propiciatoria, es decir, aquel que nos defiende, aquel que ha pagado el precio, como dice el apóstol Pedro, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino a precio de la carne, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, tiene esta dimensión sacrificial, porque aparece unido a todos los sacrificios de la antigua alianza, y que es el Hijo que ofrece al Padre este sacrificio de expiación por los hombres, y que al mismo tiempo con su sacrificio nos devuelven ser hijos. Uno podría preguntarse si el Padre necesitaba un sacrificio de esta manera. No, no lo necesitaba, pero a través de esto nos muestra este amor tan grande, porque no le pidió a ningún ser humano que ofreciera esto, sino que es su Hijo amado, el que Él ha ofrecido al mundo, y es el Hijo que se ofrece al Padre por nuestra salvación. Es un amor enorme. De hecho, cuando Jesús muere, claro, algunos dicen Dios no puede sufrir porque es eterno, pero para el Padre tenía que ser un dolor grande. De hecho, hay una película que a lo mejor muchos han visto, que es la película de la Pasión que Mel Gibson dirigió. La última escena, cuando Jesús muere y dice todo se ha cumplido, del cielo cae una gota porque comienza a llover, pero esa gota se muestra, y eso se llama la lágrima del Padre. El Padre que probablemente llora por este hijo que ha muerto y que lo ha ofrecido y se ha ofrecido libremente. Entonces, cuando pensamos en esto, eh, aquí es donde la dimensión del misterio pascual es una dimensión de un amor de donación y de una generosidad de parte de Dios enorme por nosotros, a tal punto que el Hijo nos ha rescatado. Ahora, la muerte de Jesús aparece entonces como el único sacrificio verdadero a lo que se unen todas las ofrendas. Es el siervo que se ofrece, es el Cordero Pascual, el sumo sacerdote que nos abre las puertas de lo eterno, él que asume los efectos del pecado en su muerte, que no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por su pecado porque no tenía pecado, pero es el amor hasta el extremo. El texto de San Juan en el capítulo 13, al comienzo, en el primer versículo dice, sabiendo Jesús que había venido del Padre y al Padre volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así parte. Y sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí. Y entonces, cuando uno piensa en esto, el amor hasta el extremo lo llevó a esto, para que volviéramos a tener esta comunión que habíamos perdido, y que Jesús la restituye, que todos los sacrificios de la antigua alianza fueron sacrificios que eran prefigurativos de este sacrificio de Jesús. Y entonces, aquí es donde nos encontramos que en la muerte y la cruz es donde se cumple la misión de Jesús. De hecho, la última palabra que recoge el Evangelio de Juan es todo está cumplido. O sea, el Hijo ha venido enviado del Padre para llevar la salvación a los hombres. En el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 3, cuando está la conversación con Nicodemo, Jesús le dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Eh, y por otro lado, el Hijo de Dios, como lo dice el Evangelio de Marco, que no ha venido a ser servido, sino a servir a su vida. En ese sentido, Jesús ofrece su vida. Y en el Antiguo Testamento esto ya va a estar prefigurado. Hay un texto que a mí me impresiona mucho, que está en Génesis, en el capítulo 22, porque
En ese capítulo está el sacrificio de Isaac. Dios le pide a Abraham su hijo, Isaac. Y Abraham entonces dice que tomó al hijo aquel día y le dijo que iban a ofrecer un sacrificio. Y llevaron todo, llevaron el fuego, llevaron todo, y en el camino iban en silencio hacia el monte Moria. Y en un momento dice que Isaac rompió el silencio y preguntó, le dijo, Padre, nosotros llevamos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está a quien vamos a sacrificar? Y entonces para Abraham ha tenido que ser tremendamente difícil porque él sabía que el cordero era Isaac en el fondo, y le dice, Dios proveerá, Dios proveerá. Bueno, y llegaron a la montaña y cuando estaba a punto de ofrecerlo ya, apareció el ángel del Señor y le dice, no, deja libre al muchacho, veo que tiene fe. Y bueno, y ahí y apareció un cordero, y entonces ofrecen el cordero y Dios le hace una promesa, por ti serán bendecidas todas las naciones. Y el hijo le es devuelto a Abraham. Esto es una prefigura porque Cristo es el hijo, pero aquí hay una diferencia enorme. Jesús también va a un monte, al monte Calvario, y allí es ofrecido en sacrificio, pero la diferencia está en que en este caso el hijo muere. Y la que está junto a la cruz es María, acogiéndolo. Y la fe de María es mucho más grande que la de Abraham, porque María ve a morir a Jesús. A Abraham se le devolvió el hijo y creyó con mayor fuerza. María ve morir a su hijo y sigue creyendo. Y la fe de María se vuelve una fe enorme aquí en la cruz, porque es su hijo que muere ahí ofreciéndose. Y entonces es una semejanza al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos otra figuración que está en el Éxodo, en el capítulo 24, que es cuando se renueva la alianza y se rocía la sangre sobre el pueblo. Y uno puede recordar en la carta a los Hebreos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que ha sido rociada por nosotros. Y por otro lado, los textos de Isaías que nos hablan del siervo sufriente y que Jesús asume en sí todo lo que se dice ahí, y podemos interpretar la pasión desde estos textos de Isaías que los podemos revisar cada uno en la casa. Ahora, vamos a profundizar en esto que es la muerte de Jesús desde una teología contemporánea hoy día. Lo primero es que esta muerte de Jesús tiene un sentido con lo escatológico. Con Jesús se abre el nuevo tiempo, y después de su muerte y resurrección esperamos que la venida del Señor. Con la muerte de Cristo también entendemos la muerte en cualquier hombre, porque después de la muerte de Jesús, la muerte cobra un sentido nuevo. Ya es lo que dice el apóstol Pablo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque la muerte ha sido vencida en Cristo, y como dirá el apóstol, hasta que el último enemigo sea puesto bajo sus pies y se establezca ya definitivamente el reino, el último enemigo será la muerte, que ya no tendrá parte en la humanidad. Ahora, en este sentido, con la muerte de Cristo se dan 5 elementos que me parece importante rescatar. El primero de ellos es que se entrega el Hijo por parte de Dios, o sea, es Dios que a través del Hijo se ofrece, que hay un cambio de lugar, o sea, ya no es más el pecador, sino que se hace pecado. Jesús asume en su carne el pecado de la humanidad, aunque no era pecador, pero él asume en su carne esta realidad nueva. Lo tercero es que libera al hombre y perdona y quita todos los pecados de la humanidad. Y por otro lado, se nos inserta en la vía trinitaria, o sea, con la muerte de Cristo, con su muerte en la cruz, se han abierto las puertas del cielo para nosotros, y entonces es Jesús el que viene a darnos esta vida nueva que nos inserta en la vida trinitaria, y que en el bautismo vamos a participar de esta muerte de Cristo, y que lo que sostiene toda la muerte de Jesús es el amor de Dios.
Es el Padre, Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Es este Padre que ama tanto a la humanidad que le ha entregado a su Hijo, y Jesús se ofrece por esta humanidad para que nosotros podamos sentarnos en Dios. Ahora, en ese sentido, tenemos que, como clave importante para entender la muerte de Jesús, es la solidaridad, es la muerte por nosotros, lo que se llama la muerte pro nobis, que es continuidad con su vida proexistente, es decir, eh, después de la muerte de Jesús, nosotros entendemos su donación. Él tiene esto que nos invita a nosotros a la comprensión de la misión desde el Padre, que se manifieste el amor infinito que Jesús nos tiene, que toda la vida y la obra y la muerte y resurrección de Jesús son proexistentes, es decir, que impulsan hacia adelante, hacia que nosotros podamos también donarnos. No es preexistente, sino pro. Lo pro es que impulsa hacia también nosotros darnos, donarnos, entregarnos, que esta humanidad puede volver al Padre, que esta humanidad que estaba irreconciliada se reconcilia, o sea, nos dispara hacia adelante. La muerte de Jesús nos hace que los seres humanos tengamos este plus, podríamos decir, este disparo para poder llegar al Padre de los cielos. Y esto es lo más maravilloso, y esto es lo que celebramos en el misterio pascual, esto es lo que vamos a celebrar en Semana Santa, este Hijo que se ha ofrecido por mí, por cada uno de nosotros, y que nos ha hecho hijos del Padre. Ahora, en ese sentido, para poder comprender esta solidaridad de Jesús, tenemos que mirar lo que se llama la kenosis, el abajamiento. Y la primera solidaridad que hizo Jesús es que, siendo eterno como el Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, se abajó a sí mismo. La palabra kenosis significa abajamiento. El que era de condición divina se hizo como nosotros. Así lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 7. Y al mismo tiempo, Jesús que viene a establecer eh, un nuevo modelo de amor, este amar como yo los he amado. ¿Y cómo ha amado Jesús? Hasta darse una relación existencial, eh, el amor que nos hace partícipes del amor de Cristo. Entonces, ya no solo, como dice, objetos, sino que nosotros somos sujetos de este amor. Jesús nos ha amado a nosotros. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande que entregarse. Jesús ya no nos llama siervos, sino que amigos. Es un cambio, ya este Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios que se acerca, que comparte nuestra historia, comparte nuestra vida, que está ahí, que tomó nuestra condición de hombre, haciéndose como uno de tantos, como dice la carta a los Filipenses, porque eso es la kenosis, y que con esta elección que ha hecho de ser como nosotros, nos ha abierto el camino hacia la eternidad. Ahora, en ese sentido, el misterio pascual nos vuelve a recordar esto: Jesús se ha entregado para que yo pueda abrirme. Los padres de la iglesia entendían en este sentido que en la kenosis de Jesús, este abajamiento que él ha tenido, que él siendo divino se hizo como uno de tanto, era para elevarnos a nosotros hacia el Padre. San Ireneo tiene una frase muy bonita que dice que la gloria de Dios es el hombre de pie, y la gloria del hombre es la visión de Dios. Y entonces Jesús, con su muerte, nos ha divinizado a nosotros, y entiéndase bien qué es la divinización en el sentido oriental, porque Él, siendo divino, asumiendo en su carne nuestra humanidad, en su divinidad, ya divinizó parte de nuestra humanidad, y entonces este es el camino que tenemos, esta divinización, que el hombre fue ya y puede alcanzar lo divino, porque Jesús ya ha tomado una parte nuestra. Porque cuando Él, y lo vamos a ver ahora,
con su muerte, Él ha muerto verdaderamente como hombre, porque Dios no puede morir, pero cuando resucita también resucita como hombre, pero un hombre glorificado y parte de esta humanidad ya goza de esta presencia y por lo tanto ya podemos acercarnos con plena confianza a este Padre. Lo vamos a ver cuando hablemos de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, la tradición nos recuerda, y esto el día Viernes Santo nosotros recordamos la muerte de Jesús, y el Sábado Santo lo llamamos el día del descanso, y recordamos el descenso a los infiernos. Esto que decimos en el credo, que descendió a los infiernos. No descendió al infierno, sino a los infiernos. ¿Qué son los infiernos? Esto es lo que se llamaba el Sheol o el lugar de los muertos. Jesús baja al lugar de los muertos. Hay una homilía del siglo segundo que se lee en el oficio de lectura del día de Sábado Santo, donde dice que Jesús va al lugar donde a remover la región de los muertos y se encuentra con Adán y con Eva. El icono que ustedes no sé si lo alcanzan a ver, espero que sí, está al lado, que se llama ese icono justamente el descenso a los infiernos, y donde Jesús ese día que su cuerpo, él muere como Dios, perdón, muere como hombre, porque lo divino no puede morir, pero desciende a este lugar de los muertos para rescatar a los que habían muerto antes que él. De hecho, en el icono que tenemos al lado, Jesús aparece tomando la mano de una mujer y de un hombre que representan a Adán y Eva. O sea, viene a rescatar a los padres y los que están a los lados son los reyes. Está Juan Bautista, está el rey David, el rey Salomón, los justos, están por otro lado los profetas. Jesús ha venido a rescatar a los que no habían podido llegar al cielo porque solo después de la victoria de Jesús se nos va a abrir el cielo. Hasta este momento los que estaban muertos estaban en este lugar y en el descenso al lugar de los muertos Jesús los viene a rescatar a todos los justos y los saca para llevarlo hacia la gloria. Eh, en este sentido, el descenso al infierno nos vuelve a recordar que Jesús es el Señor que da vida. Si bien no existe un texto bíblico propiamente tal de esto, hay textos que evocan a la realidad de la sepultura de Jesús y que estuvo en el seno de la tierra y que lo anuncia que el Hijo del Hombre, igual que el profeta Jonás, él va a estar también en el seno de la tierra. Por otro lado, se menciona que Jesús fue sepultado. Eh, eh, Hay algunos eh, que se preguntan, ¿y qué pasó con la corrupción de Jesús? ¿Su cuerpo se corrompió? Eh, la verdad es que no tenemos, no podemos decir mucho de esto, pero sí sabemos que habían profecías que su cuerpo no experimentará la corrupción, como dice el Salmo 37, eh, que el justo, aunque muera, no experimentará esto. Ahora, eh, en este día, este descenso al lugar de los muertos, Jesús rescata a los que han muerto antes que Él, para abrir la nueva condición. Él ha roto las puertas de la muerte. Ya la muerte ya no es el fin. La muerte nos abre a una dimensión nueva. Y después con la resurrección se nos cobra y se cobra todo este sentido de eternidad que tenemos nosotros. Ahora, la resurrección, y aquí entramos a la resurrección, porque en todos los relatos, especialmente los sinópticos, los 8, se habla del sepulcro vacío. Eh, Nadie contempló cómo resucitó Jesús. Eso no tenemos mucha idea cómo resucitó Jesús. No hay un testimonio, no sabemos cómo se produjo. Lo que son signos que no hablan de la resurrección, apariciones que tiene el resucitado, los discípulos que ven en él esta fuerza divina. Hay tiene un cuerpo nuevo porque incluso no lo conocen, ya vamos a entrar en ese detalle. eh, Jesús, en el fondo, con su resurrección, lo único que tenemos
es, y como lo vamos a ver más adelante, es que hay un grupo de discípulos que hablan de que resucitó y que encontraron una tumba vacía, un sudario y unas vendas, y varios que dan testimonio de haberlo visto ahí a él. Entonces, la resurrección tiene esta connotación de los testimonios que dan. Eh, de hecho, en los Hechos de los Apóstoles, Jesucristo es resucitado por el Padre. Esto es importante. Eh, para los apóstoles, el tema de la resurrección es un tema que fueron a partir de ahí comprendiendo todo lo que había hecho Jesús, todo. Y desde ahí parte la predicación de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, porque la resurrección es la que abre a esta nueva dimensión. Si habían contemplado a Cristo morir como el Señor, este Jesús resucitado tiene este señorío. ¿Y por qué tiene este señorío? Porque Él atravesó la muerte y la muerte de cruz. Y con la resurrección se rehace la vida nueva. Por eso es que en la vigilia pascual, después del relato de la creación, después del relato de la creación, después que se canta el salmo, hay una oración que hace el sacerdote o el que preside, y dice, oh Dios, que fuiste admirable en la creación, así parte diciendo, pero fuiste mucho más admirable, dice, la resurrección, porque la resurrección significa que la vida surge después de la muerte y que esta vida viene a transformarnos, que hay un cuerpo que se transforma, que hay un cuerpo nuevo, totalmente distinto, eh, que este cuerpo glorioso que tiene Jesús, un día también nosotros participaremos, que se acabará este cuerpo de carne y hueso que está aquí para tener un cuerpo semejante al de Jesús. Eh, ahora, para San Juan, el tema de la resurrección está dado por la fe. Vio y creyó. Y por eso es que Tomás es como la antítesis de esto, porque Tomás no cree cuando los discípulos le dicen que vieron a Jesús resucitado. Y entonces, para Juan, lo más importante es que eh, la fe es la que hace comprender toda la realidad nueva que trae Jesús. Y por eso los bienaventurados de Juan son aquellos que sin haber visto, creen. Y en eso entramos nosotros, porque nosotros no vimos no hemos visto a lo mejor a Jesús resucitado así como de carne y hueso como estamos nosotros, pero creemos porque hay un testimonio de unos otros que nos han hablado de Jesús. Ahora, esta resurrección es la glorificación que recibe Jesús del Padre, que lo sienta a su derecha, que lo exalta, que le da el señorío, que en el fondo Jesús ahí aparece con toda la plenitud con esto que ha dicho en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy de Dios, y que al mismo tiempo la resurrección de Jesús es una resurrección que en el fondo nosotros los cristianos, los que somos llamados a adorarlo porque ha sido exaltado por el Padre, en lo que dice la carta a los filipenses, cuando dice que el que era divino se abajó, tomó la condición de siervo, pasó como uno de tanto, y hasta dar su muerte, y una muerte de cruz, y por esto Dios lo exaltó, y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, y como lo insiste el Evangelio de Juan, que cuando Cristo es elevado en lo alto, entonces atraerá a todos hacia Él y todos sabrán que yo soy, porque es el Dios bendito, Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, que nos da vida, que esta resurrección es para siempre, que no tiene que ver con estas resurrecciones que habían ocurrido en tiempos de Jesús, como fue la de la hija, lo del hijo de la viuda, o la resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, porque todos ellos, Lázaro y este niño, murieron después. La resurrección es distinta, es nueva, es eterna. Nosotros participaremos de esta glorificación un día. Ahora, el tema es ¿cómo entender el tema del cuerpo glorificado? Eh, porque a veces existe la pregunta, entonces,
pero ¿cómo puede ser posible que exista resurrección, pero y los que murieron antes, los que ya no existe hueso? Hay preguntas que a veces surgen. A ver, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, estamos hablando de un cuerpo nuevo. El apóstol Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, utiliza la imagen eh, de la semilla que cae en tierra, pero que en esa semilla ya está contenida la planta y que surge una planta. Dice, usando esa imagen agraria, es que el apóstol Pablo quiere decirnos que en este cuerpo nuestro, que es frágil, que es mortal, que se corrompe, ya está contenido lo que nosotros seremos, una realidad nueva. De hecho, Jesús, después de resucitado, no lo conocen inmediatamente. Hay un proceso que tienen que hacer los que lo escuchan. Hay signos que tienen que ir descubriendo para entender que es Él. De hecho, hay personas como María Magdalena que cuando Jesús se acerca piensa que es el jardinero, cuando le pregunta, mujer, ¿por qué llora? Tenemos los discípulos de Maús que caminan con él todo un día y no lo reconocen. Eh, Tenemos por otro lado los discípulos que Jesús se presenta en medio de ellos y no lo conocen, no se asustan y creen que es un fantasma. Es un cuerpo transformado, pero hay algo en este cuerpo que si bien puede ser distinto, pero tiene la identidad, porque Jesús es reconocido, por ejemplo, cuando él habla, cuando le dice a María, María, y ya lo dice, Raboní, maestro mío, le dice. O cuando está con los discípulos de Maús y parte el pan, y fracciona el pan, y dice que ahí se les abrió los ojos y lo reconocieron, eh, porque era la forma que tenía, es la identidad que él tiene. O cuando está con los discípulos y le muestra las manos y los pies, soy yo, y ellos se alegran al verlo. O sea, la identidad no desaparece lo que es. Cuando nosotros resucitemos, porque alguien se preguntaba alguna vez, ¿nosotros nos vamos a poder conocer en la eternidad? ¿Nos vamos a poder reconocer? Sí, porque hay algo que no desaparece en nosotros, lo que nos hace ser en un lenguaje un poco que no tenemos esta palabra tan desarrollada en psicología, digamos. eh, en los gringos, ellos dicen myself, myself. ¿Qué es myself? Myself es mi mismidad, podríamos traducirlo así, como lo que yo soy, lo que me hace único, lo que me da identidad, que incluso los demás me conocen por esto, me conocen como digo palabras, me conocen como actúo. Eh, hay un ejemplo muy corriente en esto. Por ejemplo, yo me acuerdo siendo niño, eh, cuando mi papá llegaba a la casa, después del trabajo, abría la puerta de la calle, para entrar a la casa, y mi mamá decía, ahí viene tu papá. Y yo decía, ¿cómo sabe que es mi papá? Y era porque el modo de caminar que tenía, el cómo abría la puerta, el cómo movía la llave, eso era de él. Bueno, esto es, y aunque no lo veíamos, sabíamos que era él porque era el modo que él tenía de hacer las cosas. Bueno, esto no desaparece. En la resurrección nosotros conservaremos lo que nos hace únicos, así como Jesús. Ahora, hay algunos signos que son importantes destacar en la resurrección de Jesús. Yo decía recién que una de las cosas es el sepulcro vacío. Todas las apariciones del resucitado atestiguadas por los discípulos que lo habían visto morir, hablan de que hay una tumba vacía. Si hay una tumba vacía es porque hubo un cuerpo en ese lugar que ya no está. Y ese es el primer signo, la tumba vacía. Luego está este milagro del cambio de los discípulos, porque los discípulos antes de la resurrección estaban temerosos, se escondieron, abandonaron a Jesús, y después de la resurrección se transforman en predicadores y que no le tienen miedo a nada, incluso van a dar su vida, van a morir mártires. Si bien nadie vio cómo sucedió la resurrección,
hay una realidad que sí toca la historia, porque hay un reconocimiento de que algo aconteció en aquel lugar, porque existe esta tumba, porque existe estos testimonios y porque la fe se fue disparando por el mundo y fue proclamándose a toda gente. Eh, que hay una promesa del Señor que es coherente, que le da sentido al hombre y que toma al hombre completo y lo lleva a estar y provoca este cambio Jesús con la resurrección. Y que al mismo tiempo nosotros hasta el día de hoy hemos escuchado hablar de la resurrección porque hubo unos primeros testigos que fueron llevando esta buena nueva hasta el día de hoy y somos los dichosos hoy día, como lo decía, que creemos en Jesús. Ahora, esta resurrección de Jesús trae la salvación a toda la humanidad, ¿ya? ¿Y qué significa que es la salvación? Que le da sentido, que es un sentido a toda la vida, que perdona, que nos invita a alcanzar la plenitud, que, que Dios viene a nuestro encuentro, que ya nos podemos acercar con confianza, que el reino de Dios se establece, que al mismo tiempo, si bien en medio de las tribulaciones y el mal que tenemos que enfrentar, Jesús con su misericordia nos viene a rescatar, con su resurrección nos viene a devolver la gracia, que Jesús nos viene a salvar, que con su muerte ha superado todo y que somos planificados en Dios. Y por lo tanto todo hombre puede, y toda mujer puede acercarse a Él y se vuelve el mediador universal, el único, como dice la carta a Timoteo, y que al mismo tiempo la humanidad puede mirar a Jesús, este hombre que es el Dios hecho hombre, que nos levanta y que el Espíritu Santo nos hace adherirnos a Él y que somos constituidos justos por la acción de Jesús. Creo que en ese sentido Jesús ha asumido el pecado y nos ha dado una nueva realidad para que nosotros podamos avanzar. Nos da una posibilidad y nos vuelve a repetir que el pecado no tiene la última palabra, sino que la tiene la gracia, la misericordia y el amor. En ese sentido, la salvación entonces es una salvación única que no se va a volver a repetir nunca más de esta manera y que sigue dándose a los hombres y que seguimos nosotros haciéndola crecer a través de la predicación, de la vida sacramental, de que en el fondo eh, el misterio pascual de Cristo trasciende la historia porque le da un sentido nuevo, le da un sentido nuevo hasta que llegue a su plenitud. Es el ya, pero todavía no en plenitud. Ya tenemos la salvación, pero ya alcanzará la plenitud al final de la historia cuando Cristo vuelva, como dice en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, esta creación entera gime con dolores de parto hasta que no se cumpla plenamente el misterio, este misterio de la redención, porque todavía estamos peregrinando hasta que todo alcance su plenitud en Cristo Jesús. Ahora, efectos personales y también comunitarios y sociales de esto, que tienen que ver cómo en el fondo vivimos esta realidad de resucitados, de esta dimensión de salvación. Lo primero es que con la muerte de Jesús y su resurrección se nos da esperanza. La muerte no es el fin. Si bien moriremos, pero morir ya no es esto que se terminó aquí, no. Nuestra vida se prolonga en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Eh, no, aunque vivamos los años que vivamos, estamos llamados a la eternidad. Que la resurrección de Jesús no habla de que un día también nosotros resucitaremos. Este es el anticipo, esto es que tendremos un cuerpo nuevo, una gloria. Eh, por otro lado, se nos ha hecho hijos de Dios por la resurrección, se nos ha abierto las puertas del cielo con la muerte de Jesús. Él nos ha abierto esta vía de la gracia a través del bautismo.
y que tenemos que trabajar por la vida, quitar los signos de no resurrección. Vivir la resurrección hoy significa que me voy a esforzar en que no haya signos de muerte, porque la vida es un don y por lo tanto tengo que trabajar por esta vida. Tiene consecuencia inmediata de cómo cuidamos la vida que Dios nos da, cómo cuidamos la vida de los otros, cómo cuidamos la vida desde el que se está gestando al que está muriendo, desde la concepción hasta la muerte natural. Cuidar la vida, que todos resucitan en Cristo y que Él murió por nosotros. eh, Todos resucitaremos y que María, esto también tiene una consecuencia, también María ya está resucitada en el cielo, porque eso es la asunción, ella, ya una hermana nuestra está gozando de esa plenitud que un día esperamos nosotros alcanzar y que tiene un efecto para siempre, porque Jesús muere por toda la humanidad, por el universo, por todo, y en la muerte de Cristo y su resurrección, toda la creación está en este camino pascual y por lo tanto la creación entera será transformada y cuando sea vencido el último enemigo, la muerte, todo será recreado, recreado, esperando a Jesús que Él sea el consumador de la historia. Ahora, el Espíritu Santo, en este sentido, eh, es el que provoca también esta resurrección y el que, enviado del Padre, el que va a ser el actor principal, que sigue impulsando a la iglesia después de la resurrección, para que podamos seguir nosotros los creyentes manifestando a toda a la humanidad esta presencia de Jesús, es este río de gracia, este río de vida que el Espíritu Santo trae y que en el discurso de la última cena se dice que Jesús enviará este Espíritu sobre todos nosotros para que Él nos revele las cosas, nos dé el discernimiento. Es el Espíritu el que tenemos que invocar frecuentemente y que es parte también del tema pascual porque Pentecostés ocurre al final del proceso, podríamos decir que es esta revelación total de quién es Dios y que impulsa a partir de la tercera persona de la Trinidad a toda la vida creyente que nos guía, que nos ha constituido cuerpo de Cristo en el bautismo y nos da esta comunión de amor y que al mismo tiempo el Espíritu Santo, se nos da para que nosotros podamos vivir en esta nueva realidad que es la realidad de ser hijo. Unido a la resurrección y al Espíritu está también la ascensión, que es una fiesta que celebramos al interior y que es el retorno de Cristo al Padre, donde lleva esta humanidad, y que los textos de los evangelios nos ponen ahí en distintas perspectivas, en distintas versiones, pero que todos hablan de este Cristo que va al Padre. En particular me quiero tener el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan une en los tres momentos que es resurrección, ascensión y Pentecostés en el mismo día, porque los tres son parte de la Pascua. De hecho, Jesús resucita, después cuando se encuentra con María Magdalena, Jesús le dice a María que vaya donde los discípulos y le dice, anda, porque yo subo al Padre, que de ahora en mi Padre, que ahora es Padre de ustedes, a mi Dios, que es vuestro Dios. Hay un cambio. Hasta ese momento en el Evangelio de Juan, Jesús había dicho hasta la cruz que Dios era su Padre. Una vez resucitado, Jesús dice, eh, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, porque con la dimensión de la resurrección volvemos a ser hijos. Y esto ocurre en el bautismo, que se nos da esta vida nueva, porque en Cristo resucitamos en el bautismo. Y al mismo tiempo la ascensión, esto de subir al Padre, es en el fondo entrar en este seno del Padre, en esta dimensión nueva, donde nosotros participamos ya de un modo también extraordinario, porque Jesús nos ha rescatado y con su muerte se nos ha dado esta vida nueva. Y que en el bautismo se nos ofrece esta nueva condición de hijos eternos.
Y por otro lado, después se aparece Jesús en medio de la comunidad y les da el Espíritu Santo. Ahora, las fiestas de la Resurrección y la Ascensión son dos fiestas litúrgicas que celebramos durante la cincuentena pascual y que al mismo tiempo nos hablan de la esperanza de la humanidad, que también esta humanidad estará inserta allí a vivir en esta Trinidad, esta relación de amistad con Dios y que se nos ha dado. Entonces, con esto, con esta última diapositiva termino eh, y quisiera, voy a dejar de compartir y, espérame, ahí está, ¿cómo dejo de compartir? Aquí. Y voy a volver ¿cómo vuelvo, Marisa? Ahí sí. Voy a, ¿Quiere volver a compartir? Puede volver a no, compartir. quiero volver al grupo, ya volví, completo. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Podemos abrir micrófono. Sí, Fátima, puedes abrir tu micrófono, Fátima. ujú. Ok, no. Si gustas abrir micrófono, habías levantado la mano, puedes hacerlo, Fátima. Buenas noches. No era de, bueno, era de que sí ya se veía el padre. Era manita de like, de que estaba bien. Pero Perfecto. pues Muchas la gracias. verdad es que sí, muy bien el tema. Y aprovechando, me quedo con Mm, acerca de cuando resucita pues Cristo que viene, bueno, cuando la muerte pues que es el cambio de que ya no quiere, así lo entiendo yo, ¿eh? A lo mejor Sí. me falla algo, que No, no, ya no quiere que sea el cordero, pues, ¿verdad? Que ya no quieren que sean animales, que ya no, y sobre todo que alguien más pague por nuestros pecados, ¿verdad? O sea, porque me recuerda cuando dice quiero un corazón contrito, no, que sea otra no quiero persona. sacrificio, sí. Ajá, ajá, sí. Entonces, y que dice pues que viene a perfeccionar la ley. Entonces, este, em, o sea, como n- no quiero pues decir que no fue, porque obviamente sí fue, pero no solamente es la resurrección de Cristo, yo lo veo así, sino, bueno, al menos en las primeras diapositivas, porque ya después usted, padre, nos explicó todo pues teológicamente y todo, pero Mm. también cómo es nuestro nuevo, ¿cómo se puede decir? Nuestro nuevo, penitencia, ¿no? Como nuestra nueva limpieza de nuestros pecados por nosotros mismos, pues, y como dice, muriendo nosotros al pecado, ¿no? También como una muestra figurativa de lo que hizo Jesús, pero lo hizo de verdad, o sea, de que él mismo murió y que así nosotros tenemos que morir, no físicamente como él, pues, pero sí como nos dice también la palabra a nuestros malas acciones, pues, ¿no? No Exactamente. sé si me enredé. No, sí, Fátima, yo te voy a tratar de ayudarte en esto que estás haciendo. Lo primero es que efectivamente Jesús lleva a la plenitud la ley y los profetas y todo lo que involucraba el templo y los sacrificios. Ya después de Jesús no hay otro sacrificio porque Él ha asumido nuestra historia en Él. Y, y si antiguamente fue un cordero irracional, como dicen los padres de la iglesia, el cordero que salvó a los israelitas del ángel de la muerte, porque en la primera Pascua, cuando son liberados de Egipto, fue el cordero pascual que con su sangre los israelitas tiñeron los dinteles y con eso fueron salvados de este ángel de exterminio. Dirán, dicen los padres de la iglesia, Jesús con su entrega se vuelve el nuevo cordero. De hecho, el Evangelio de Juan es tan gráfico en esto, es tan preciso,
que dice que a la hora de la crucifixión era la hora que, si uno lo compara, la hora que se sacrificaba el Cordero Pascual, porque quiere hacer este paralelismo. Jesús es el nuevo Cordero. De hecho, Juan Bautista ya lo había presentado así en el capítulo 1 de Juan, cuando le decía a los discípulos, ese es el Cordero de Dios. Y dice que los discípulos lo siguieron, porque este Cordero que es Cristo se ha entregado a sí mismo, fue llevado, dirá el profeta Isaías, fue llevado como un cordero al matadero, como oveja al esquilador. Hay un texto del siervo sufriente que está en Isaías, que Isaías 53 y los otros cánticos, dice esto, eh, fue llevado y lo creímos herido de Dios. Dice así en una parte ese texto que a mí me impresiona siempre. Lo creímos herido de Dios y sin embargo eran nuestras heridas las que Él llevaba. O sea, tiene una fuerza eso, porque o sea, nos habla de esta muerte vicaria. O sea, Jesús se ha entregado por nosotros y ya no tenemos otro sacrificio más que este, y todo lo que podemos ofrecerle al Señor lo ofrecemos en Él al Padre. De hecho, en la Eucaristía, la ofrenda, ¿cuál es la ofrenda? Es Cristo la Eucaristía. Cuando el sacerdote celebra la misa y presenta el pan y el vino, la ofrenda, y eso unimos la ofrenda de nuestra vida y otras cosas, pero esta es la única ofrenda agradable al Padre a la cual se une nuestra vida. Y por eso cuando el sacerdote, después de presentar la ofrenda, dice, oren para que esta ofrenda que es mía y de ustedes sea agradable al Padre. Porque nosotros nos unimos ahí a Jesús de tal manera que es Jesús el que nos presenta al Padre. Y de hecho los gestos eucarísticos, hay varios gestos, cuando el sacerdote eleva los brazos de esta manera y eleva los ojos al Padre, es para recordarle, Padre, porque está actuando en persona de Cristo, aquí estoy yo, tu Hijo, ofreciéndome y como mostrando las llagas, pero también Padre, y en el Padre Nuestro, por eso se elevan las manos y dice, Padre, acuérdate que es el sacerdote que eleva las manos en persona de Cristo, para decirle, Padre, tú has abierto a través mío, de esta llaga, a estos hijos las puertas para que entren. Entonces, tiene todo un sentido, un sentido. La liturgia tiene esto de que plasma esta realidad permanentemente, y por eso que la Eucaristía se vuelve esta renovación del sacrificio, pero un sacrificio ya no cruento, sino que incruento, porque ya no hay dolor, pero es Cristo que se entrega en su cuerpo y en su sangre para salvación nuestra. Y cada vez que celebramos la Eucaristía se renueva esta entrega de Jesús para que nosotros tengamos vida. Pero ya no comulgamos al Cristo de la cruz porque Jesús murió una vez y para siempre, y ya no vuelve a morir. Y nosotros comulgamos al Cristo resucitado. Cuando yo comulgo recibo a Jesús glorioso, pero que se ha ofrecido por mí y que se actualiza, por un lado, el misterio pascual de su entrega, de su donación por nuestra salvación. Y esto nos habla de una dimensión totalmente nueva, porque entonces entendemos que la misericordia es tan grande que el Señor nos puede siempre levantar y que Jesús en su entrega a la cruz fue también por mí, aunque yo no existía cuando Jesús murió, porque yo existo hoy día en el 2022, pero yo ya estaba ahí, porque Jesús me tenía en su pensamiento y era por mí y es por mí. Por eso es que es tan potente esto que dice el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. Cuando yo pienso en eso, Jesús se entregó por mí. Y uno podría pensarlo, así, Jesús se entregó por mí, cada uno podría decirlo, Jesús se entregó por mí que soy tan inconsistente a veces, por mí que a lo mejor de repente soy tan frágil, y sin embargo sigue entregándose por mí porque me ama y porque me quiere liberado. Y este es el misterio pascual porque es este paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad,
es este paso, porque Pascua es paso, y Cristo es nuestra Pascua. Eh, Eso, era un comentario a propósito de lo que decía Fátima. Sí, muchas gracias, Padre. Y la verdad es que es muy profundo y muy hermoso, muy profundo. Muchísimas gracias y sobre todo también, pues, pensando en, como dice usted en la ofrenda, que si entendí bien, que estamos también ofrecidos junto con, en ese momento, nosotros, Sí, pues creo que solamente a través vaya, un corazón contrito que es humildad y amor por Cristo no, lo podemos hacer, ¿verdad? Si no, no sería exactamente, posible. Muchísimas exactamente. gracias, Padre. Muchísimas De gracias. nada, Fátima. Gracias. Hola, Denise, te veo. Hola, padre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Denise. Hay una pregunta o comentario de Mauricio. Dice, no sabía que María es la primera persona resucitada. Sí. Maravilloso. Muchas gracias, padre Víctor. Sí, de hecho, María, nosotros cuando celebramos la fiesta de la Asunción, ¿qué es lo Ujú. que decimos? Que subió en cuerpo y alma al cielo. Y es esto, María es resucitada. Quizás ella no padeció la muerte como la padecimos nosotros, porque como no tenía pecado, ahora siempre había una discusión, y aquí entramos en un tema de Mariología, porque había una discusión entre si María murió o no murió, si fue, porque en la iglesia de Oriente se habla de la dormición, y en la iglesia de Occidente, en la iglesia latina, se habla de que María murió y que resucitó Ujú. inmediatamente. Pero lo que está claro es que a mí me gusta mucho la iconografía bizantina, oriental, en los relatos que hablan de esto, de la muerte de María o la dormición, aparece ella en un tálamo, es decir, como en una cama, está rodeada de los apóstoles, al lado está Jesús resucitado, en medio, y que tiene en la mano así como una guaguita. En la iconografía lo representa así, que es el alma de María que Jesús la tiene. Y por eso es que está ahí, en la dormición. Ujú. Y entonces la Asunción viene a conjugar estas dos realidades. María murió y resucitó, pero de un modo distinto a cómo morimos nosotros. Porque el pecado, una cosa que había provocado era el dolor de la muerte, pero María no se provoca eso porque no tiene pecado, pero que sí muere probablemente porque si Jesús murió, ella también, pero en una muerte inmediata, así, murió y resucitó. No sé si me logro explicar. Es como, eso es lo que nos recuerdan y se conjugan las dos tradiciones, de la dormición y de la muerte. Y de hecho el dogma que no dice más que esto, dice, al llegar al final de sus días, así dice, la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y entonces, en el dogma, en el año 1950, cuando Pío XII se lo da, él conjuga ahí en esa frase las dos realidades, lo que se cree en la Iglesia de Oriente y lo que se cree en la Iglesia de Occidente. Ok. Eso. Yo creía que había subido al cielo. Sí, Haga de pues, subió cuenta, al como, cielo, pero sí, pero subió. yo creí, no dormida, sino yo la hacía así parada y que fue subida por los No, no, ángeles. sí. No, es que se llama la dormición, pero se llama dormición en Oriente, porque es un estado antes de llevarla completa, y que es llevada, y María está viva, si está viva, está resucitada, está glorificada, es llevada por los ángeles. Por eso se llama asunción, porque no es que suba por sí misma, sube a través de otros. Jesús. Eh, a diferencia de Jesús, que es Ujú. Jesús asciende por sí mismo. Ujú. Así es. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, en YouTube no hay comentarios, Ujú. pero aquí tampoco. Entonces, ¿tienes alguna pregunta tú, Denise? ¿Algo que agregar? No, le quería comentar que yo leí el libro de Santa Catarina Emmerich y ella ahí habla sobre la dormición de la Virgen, ¿verdad? De cómo ella muere, bueno, duerme y Jesús viene por ella y se la lleva, ¿verdad? Claro. Con los ángeles. Ujú. Bueno, es que si uno se pone a Entonces, pensar, la muerte es eso, dormirse. sí, exacto. Es dormirse, a mí me gusta mucho esta imagen,
La muerte es dormirnos para abrir los ojos en una nueva realidad. Así como nos dormimos en la noche y cuando abrimos los ojos en la mañana vemos el sol o que está amaneciendo, no será que alguien se levante más de madrugada, pero en el fondo eso es cerrar los ojos a este mundo para abrirlos frente a Dios. Por eso el que muere, si el problema el problema de la muerte no es la muerte en sí. El tema de la muerte es el dolor que provoca en aquellos que sobreviven, que quedan. Porque el que muere ha terminado ya su paso. Ahora, obviamente que no es lo mismo morir en paz que morir desesperado. No es lo mismo. No es lo mismo dormir con la conciencia de, morir con la conciencia de la tarea está cumplida, está todo hecho, a morir en una sensación de que al final se me fue la vida. Esa es la diferencia. No es lo mismo decir, me ha tocado ver, morir así como diciendo, di lo mejor, estuve aquí, claro, me duele partir, pero lo hago a alguien que la muerte lo pilló de improviso, como que vino y te dice, oh, y los pendientes y las angustias. Y tampoco es lo mismo morir solo que morir acompañado. Eso también marca. Cuando alguien muere acompañado, esa persona generalmente está mucho más tranquila, y cuando alguien muere más solo, es muy triste, muy triste. Sí. Bueno, les agradezco. Empezó a las 9:30 acá en Chile ya. Tienen las 8:30. También aquí. Y allá también, Denise. ¿Son las Sí, 9:30? aquí son 9:30. Y tú tienes... Sí, padre. Las 6:26 yo. Bueno, que el Señor les bendiga, les doy la bendición. Gracias, Padre, sí. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Con su espíritu. espíritu. Derrama, Señor, tu bendición abundante sobre estos hijos tuyos, acompáñalos, protégelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La paz con ustedes. Amén. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Gracias, Padre. Feliz, Igualmente. Bendecida Pascua. bendecida Pascua para todos. Chao. Chao. Bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen este domingo a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y la próxima semana tendremos el martes el rosario con el apostolado del rosario y el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Estaremos pasando la invitación en todos los grupos y en Facebook. El miércoles no tendremos evento el próximo miércoles porque es Semana Santa. Es semana para estar meditando en familia. Y pues bueno, que pasen todos una muy bendecida noche. Denise, ¿tienes algo que comentar? No, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que pasen una muy bendecida noche y los esperamos el domingo. Están pidiendo el video de la conversación, de la plática de hoy. El video va a estar, se queda en YouTube y ahorita la grabación de Zoom la vamos a subir a YouTube también y a todos los grupos. Muchas gracias.